Pero bueno, algo se escuchará. Si se escucha bien, si no ya... Este poema, este romance del romancero gitano, que se llama Romance Sonámbulo, es uno de los... es un poema de los muchos que escribió García Lorca, impregnados de misterio, impregnados de muerte, impregnados de la magia de la poesía. Al fin y al cabo es un enigma que uno a veces acaba de vislumbrar y otras veces no. Siempre se dice que en este poema hay una vena surrealista, es decir, aquello onírico que no se puede, que no tiene una lógica ni más que la lógica poética. Pero cuando yo llegué a Frigiliana y llegué a ese sitio donde tengo mi casa, comprendí que García Lorca estaba expresando una realidad que había visto. Y yo, ya saben, desde el mirador digo, veo el verde y veo el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, y algunas veces con la sombra en la cintura sueño sobre la baranda del balconcillo. Bueno, total, este es el romance sonámbulo. Verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña, con la sombra en la cintura ella sueña en la baranda. Verde carne, pelo verde con ojos de fría plata, verde que te quiero ver. Bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero ver. Grandes estrellas de escarcha vienen por el pez de sombra que abre camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño erija sus pitas agrias. Pero ¿quién vendrá? ¿De por dónde? Ella sigue en su varano, verde, pero verde, soñando con la mar a mar. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su calza, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando de los puertos de cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama de cero sin perecer, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que traigo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu paja. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Déjame subir al menos hasta las altas barandas, déjame subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Que suban los dos compadres hasta las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Ver, que te quiero verde, verde viento, verde rama. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está Vivi? ¿Dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te espero? ¿Cuántas veces te esperara Carpés, negro pelo en esta verde baranda? Sobre el rostro de la vigilia se metía la gitana, verde carne, pelo verde con fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso limpia como una pequeña planta. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban.
verde viento, verdes ramas, el barco rodar, y el caballo de la montaña. Y decía, hablando de ese que llegó a Prisciliana y era García Lorca que estaba metido. Esa visión de García Lorca la podía ver ella. Que todos hablaban del surrealismo de García Lorca. Y decía que Prisciliana era el surrealismo. Si yo llego a este pueblo a tomar la armonía perdida, el contacto con lo pequeño, la casa resplandeciente, los pastos, el mágico paisaje me devuelve la memoria, que es mágico del todo, que está en el centro del mundo, que es mágico, que lo dice ella. Y llego y me duermo, descanso, desconecto totalmente, hasta el punto de prodigio amemorístico de todo. Bueno, gracias al Chema José Manuel trae aquí el trabajo de Ana de recogida en Prisciliana, que ella quería llevarlo adelante, se pudo hacer. Ana había dejado algunas grabaciones, como estas grabaciones que se escuchan ruido, pero otras que ya ni se escuchaban las voces. Nos recogimos en la calle Linero, buscamos todas las cintas, y Esther, y dijimos, ¿qué hacemos? Si nosotros, primero, que no tenemos conocimiento, y luego con tanto no podemos. Y llamé y le propuse a José Manuel Fraile que por favor pudiera retomar ese trabajo, y le he escuchado ahora lo que le decía a Ana Valenciano, que fue muy duro hacer ese trabajo porque recoger grabaciones de otros. Pero pudo viajar como 5 veces a entrevistarse de nuevo, a hacer las grabaciones de nuevo y a profundizar en el estudio de Prisciliana. Bueno, cuando aceptó y decidimos, lo sacamos adelante, bueno, Pablo fue el que es el editor, que manda un abrazo muy grande a ti, Chema, y a todos, que no está en este momento en Madrid, por eso no está. Estamos contentísimos todos que pudo salir este librito. Y nada más, yo no tengo nada más que decir que presentar a quienes están en la mesa y van a hablar primero a Chema, quien es que llevó adelante este trabajo. Trabajó en los cursos, estuvo en los cursos, en la encuesta del seminario Menéndez Pidal, donde Ana también estaba, y ahí fue el conocimiento que tuvieron. Igual, aunque lo voy a repetir después, para no repetirlo, que Flor y que Ana, miembros del seminario. Editó, bueno, tiene edición de muchos libros, entre ellos, en Madrid, en la tradición oral madrileña, romancero, los madres, poesía, cuentos y tradición infantil en Madrid, donde con Ana tuvieron hablando sobre el tema. Aquí tengo también colabora y colaboró con la Universidad de Cádiz y en Salamanca con
en el Centro de Cultural Tradicional. Bueno, otro de los libros que estaba sobre mi mesa, que es Antología Sonora del Romancero Tradicional Panhispánico, el 1 y el 2, este es el 2. También un profundo estudio sobre el romancero. Susana, yo primero voy a nombrar a todos y luego comenzamos. Esta es la primera a comenzar, creo que te va a sacar hasta después del autor, ¿no? Por favor, la belleza no se la da. Susana Weiss. La edad está por este lado, Es etnomusicóloga, nacida por su tonito en Buenos Aires, pero reside en Tel Aviv. Investigadora de la tradición sefardí en el Centro de Investigación de la Música judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene numerosos libros editados. Bueno, últimamente estuvimos en la presentación de uno y con Ana también tiene la edición de uno. Flor, también del Seminario del Espiral y profesora de la Universidad Complutense de Madrid, experta en romancero tradicional. Bueno, Ana. Yo no estaba en la fiesta. No estaba en la fiesta porque dijo que iba a ser una mesa muy larga, ¿no? Porque no la haya invitado a estar en la fiesta. Pero está. Por cariño en mi relación con Ana me siento como si estuviera del otro lado. Bueno, pues gracias por haber venido. Y tengo que empezar a mi vez agradeciendo a Graciela y a Jorge, que ya no está con nosotros, el impulso de esta obra que hoy queremos presentar. La verdad es que ellos, como herederos de alguna manera del patrimonio de Ana, decidieron emprender esta tarea. Y en esa tarea tuvieron como colaboradoras a Lucia Ester, que hicieron posible, entre todas y entre todos, pues desde rebuscar en el patrimonio de Ana, que era una casa entera dedicada al estudio, como son casi todas las casas de los investigadores, pues todo lo que de alguna manera estaba salpicado por el aire de Frigiliana, que eran cintas de cassette, eran una infinidad de papelitos, eran algunas carpetas, era algún que otro cuaderno y era otro montón más de papelitos. Y todo eso fue el patrimonio que se me entregó hace aproximadamente un año, creo que lo hizo a primeros de mayo, para emprender la tarea que ahora hemos terminado. Había también 16 cintas de cassette y como yo siempre lucho porque el romancero se oiga, porque creo que básicamente era un género cantado y es lo que le da colorido y lo que le da matices a las versiones, el oírlas cantar en tonalidades y con pronunciaciones tan diferentes como son las gallegas, la gaditana o la valenciana o la catalana o la de Tel Aviv, la de Salónica o la de Tetuán o la de Perú. Entonces yo quería que el libro tuviera un disco audible, y audible no solo para los investigadores, que estamos con la oreja puesta para ver cómo pronuncian una L o cómo conjugan un verbo o cómo la variante termina, sino que fuera audible para todo el mundo, que fuera un disco agradable. Y para eso había que hacer unas grabaciones con calidad, porque es que yo insisto en que los trabajos de campo también
hay que grabarlos con calidad para que sean agradables al oído. Y por eso decidí, en compañía de Marcos León, que es mi compañero de luchas en estos trabajos de campo, pues empezar a viajar a Frigiliana. Claro, lo primero que te sorprende de Frigiliana, incluso para quien no ve, es el pueblo, ¿no? Que es algo fascinante. O sea, claro, no me extraña que Ana, cuando llegó allí, sí, además ella se reinventó un poco su infancia con los ingenios del azúcar. En Frigiliana hay todavía uno. Su infancia, cuando su madre hacía de maestra, los niños indígenas que iban con sus familias a trabajar a la corta de la caña, todo ese mundo, la benignidad del clima. Entonces es muy sorprendente. Y luego me sorprendió mucho también la tradición, porque los que hacemos trabajo de campo centrífugo, es decir, saliendo siempre desde Madrid, donde también hubo su tradición oral, parece que siempre tiramos hacia el norte en busca de lo más bonito, de lo más antiguo, de lo más rico, pero cuando uno tira en otras direcciones va descubriendo joyeras que te están hablando de un pasado que no debió ser tan árido en cuanto a textos y que es riquísimo en cuanto a músicas. Entonces eso fue para mí un descubrimiento. Y después fue también magnífica la presencia de Ana, el trabajo que Ana había hecho. Porque Ana, desde que llegó, que debió ser en el año 82, por lo que hemos deducido, 82, en el 84 ella ya hace trabajo de campo. Ya hay textos recogidos por ella en 1984. Entonces, ella entrevistó a las mejores informantes, que luego lo fueron mías, aunque yo procuré ampliar el espectro, sobre todo también a los hombres, que muchas veces se nos quedan fuera, porque yo creo que es más fácil abordar a las mujeres que están cosiendo en la puerta que entrar a la taberna, donde desgraciadamente los hombres se han refugiado en los últimos 60 años. Porque es que no nos olvidemos que la sección femenina catapultó todo esto a la sección femenina. Es decir, toda la cultura tradicional se canalizó ideológicamente en algo que es absolutamente ofensivo para la tradición y para la mujer, que estaba dedicada en el glorioso movimiento a la música, a la costura, a la alimentación, a la higiene de la mujer, y ahí es donde se metió todo esto. Con lo cual, claro, en unos grupos que eran exclusivamente femeninos, los hombres no estaban. Claro, otro gallo hubiera cantado si las cosas hubieran ido por otro derrotero, como por ejemplo el que inspiraba a Agapito Marazuela o Aníbal Otero en Galicia, pero casualmente en ese momento estaban todos en la cárcel. Y ya he llegado a Frigiliana y he hecho el contacto con la gente y acostumbrado ya a ese habla absolutamente narcotizante que tienen, pues ya fue todo muy fácil. Ya fue todo muy fácil y además ya ellos estaban muy mentalizados a que el disco tenía que quedar muy bien, para que cuando lo oyeran dijeran qué bien suena, qué bien cantamos, y las últimas grabaciones fueron casi ejemplares. O sea, y lo demostraron porque en la presentación del libro en el pueblo, ellos solos, sin batuta de nadie, se juntaron, hicieron su repertorio para la presentación,
ensayaron y cantaron muy bien, muy bien. Y eso para mí fue un estímulo. Además me dijeron que en el hogar del pensionista van a dedicar un día a la semana a cantar su corpus, su patrimonio, que es que además está absolutamente olvidado. O sea, la gente de 40 y tantos años ya no sabe nada, con lo cual lo van a reoír de nuevo y ojalá que lo aprendan, aunque sea a esa edad. Luego tuve la infinita suerte de tener una introductora de embajadores maravillosa, que fue Ana Ortiz, una mujer del pueblo que tiene una tienda y que se involucra absolutamente en todo lo que sea cultural, desinteresado. Ella me abrió muchísimas puertas. Los dos fotógrafos oficiales del pueblo que hicieron fotos, uno desde la década de los 60, un alemán que vino a sentarse allí, fueron generosísimos con el libro, pasándonos sus fotos sin cobrar absolutamente nada. Fue un camino muy agradable. Las únicas espinas era leer pensamientos de Ana, que uno se siente un poquito profanador de intimidades cuando llega ese momento. Y yo siempre miraba para arriba y decía, mira Ana, hago lo que puedo, porque yo no uso los criterios de Ana ni ella los míos en muchas cosas. Lo primero que tuve que seleccionar fue el material. A mí me parecía muy pobre dejar fuera el romancero y dedicar el libro a la tradición infantil, y al revés. Pero es que también había cuentos, también había leyendas, entonces al final opté por incluir todo lo que era tradición oral en verso. Y por eso dividí el libro en 4 apartados, que son el romancero, la lírica, el cancionero, las retaílas infantiles y las oraciones y conjuros. Que todo tiene un formato en verso más o menos abierto, porque por ejemplo las oraciones no se cantan, entonces no tienen por qué tener una métrica estricta, como requiere el canto. Y ese fue el meollo del libro, al que yo le quise añadir también, porque me parece cada vez más importante, un capítulo que titulé La Virgiliana de entonces, porque todo esto vivía merced a un estilo de vida. Esto eran hebras de colores que precisaban de un cañamazo para ir formando el bordado. No se podría hoy cantar porque hay ruido en la calle, porque hay coches que estorban, porque hay contaminación lumínica, porque hay competencia desleal con la televisión, porque. Entonces, todo eso estaba imbricado absolutamente en un modus vivendi que seguramente para alguien que lea el libro en Vigo, en Valladolid, en Huesca o en una universidad americana, no puede hacerse una idea de cómo se vivía en una aldea de montaña en Málaga hace solamente 50 años, cuando el cultivo fundamental era la caña de azúcar y el secado de las pasas. Entonces, me pareció importante dejar, ahora que todavía hay testimonios orales, una huella, una fotografía escrita de con quién, con quiénes y dónde y de qué modo vivieron esas muestras. Entonces, esos eran los 3 objetivos. Colocar, agrupar, reunir todas las formas de tradición oral en verso, que hubiera un soporte musical agradable. Yo no sé música como para hacer una transcripción musical, pero es que las transcripciones musicales, y de eso sabe mucho Susana, son muy tramposas. Porque la música tradicional no está hecha para ser escrita. Cuando Mozart o Chopin o Beethoven escribían, usaban las letras para su escritura. Pero cuando la gente del campo canta,
hay además algo gráfico que solo los que hemos hecho trabajo de campo sabemos. La manera de colocarse, la manera de mirar, la manera de accionar, todo iba unido a ese tipo de canto. Pero además, por eso sería también importante la imagen, pero es que además, cuando la gente de Frigiliana canta Silvana se paseaba por la alameda florida, no canta Silvana se paseaba por la alameda florida. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues ha pasado que la gente, no sé si con buena intención o con ignorancia, ha cogido un cepillo de carpintero, lo ha pasado así y lo ha dejado liso. Entonces a mí me duele profundamente en el alma cuando oigo a todos estos grupos folk, pseudo-folk, finky-folk, funky-folk, que hacen mucha fusión, que yo creo que es confusión, cantando así. Porque es que nunca, nadie, never cantó así en el pueblo. Y eso es una técnica, no es que cantaran mal, es que eso es una manera de cantar que se tiene en la cabeza, que entra por el oído, que se asienta en la cabeza y que se saca por la boca cuando se reproduce el canto. Cuando tú cantas algo aprendido de tradición oral, estás colocándote mental e incluso físicamente y con las cuerdas como lo estaba haciendo tu abuelo o la vecina o la persona a quien se lo oíste. Estás intentando reproducir eso. Y todo eso también es etnografía. A mi modo de ver, a mi modo de ver. Y eso es lo que yo he intentado. Yo he tenido muchísimas conversaciones con Ana, porque Ana era absolutamente, o sea, estaba inteligente, muy inteligente a la película. Entonces, ella se daba cuenta perfectamente de todo esto que yo le digo. Y además, esto es algo que a mí me preocupa porque veo lo que se hace y cómo se hace. Y entonces, ella me decía, es que no pueden, es que no pueden. Y yo decía, pero hay que poder. Es que cuando un niño coge el violín, los 2 primeros años es como si estuvieras pisándole el rabo a un perro, pero acaba pudiendo. Es que hay que esforzarse. Y ella decía, no pueden, no pueden. Y al final yo me estoy convenciendo de que es que no pueden. Y me da muchísima tristeza. Porque eso también era un patrimonio cultural. Esa actitud ante el canto. Y ahora yo voy a dejar hablar a la musicóloga, que es Susana, y seguramente les va a contar algo más interesante sobre estas reflexiones que yo me he permitido hacer en voz alta. Bueno, eso vendrá cuando me siente y escucho con placer y atención todo este disco, a ver cómo se canta Frigiliana. Pero en mi experiencia en acompañando a José Manuel por los pueblos de España y de mi propia experiencia con los sefardíes, que eso es el terreno que yo estudio, es muy cierto lo que él dice, porque luego vienen grupos que cantan música sefardí y cantan romance y parece todo es etéreo y todo tiene una especie como levitando y todo es, y eso no tiene nada que ver con la manera con que los sefardíes cantan, que no es tan como la música como chilena, pero es un canto más directo, con muchas florituras, con muchos adornos, con muchos temblores de voz, con muchas ornamentaciones que los cantantes planchan, como dice Chema, los alisan para que no sea tan difícil. Pero es que es un problema que existe en general cuando la música tradicional se lleva a escena y la gente que la lleva a escena piensa que aprendió la cantita y lo va a cantar, no sabe que para reproducir, como Chema cuando Chema canta música sefardí es porque la ha escuchado la canción, la grabación 100, 200, 300 veces hasta que ha pescado en dónde viene el temblorcito, en dónde hay un mordente, dónde es.
Así que en eso estoy plenamente de acuerdo y también me da tristeza. Me da tristeza porque no entienden, no solo que no pueden, no entienden. Tienen la idea que tradicional es algo puro y etéreo, pero no. Es algo con los pies en la tierra y muy en la tierra, porque son gente que trabajaba la tierra y de ahí venía. Así que en eso, la verdad que soy partícipe de tristeza. No sé, yo creo que poco a poco algunos se van despertando. Algunos se van despertando y por aquí y por allí aparece algún grupo que se esfuerce y lo hace mejor. ¿A qué no? Yo también quiero ser optimista. No lo veo como algo que pulule después, pero que hay algunos que lo empiezan a entender cómo debe ser la cosa. Y ahora voy a decir algo sobre el libro, que lo he leído una vez y media, porque de puro goce de que lo recibí hace 5 días, así, y que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo porque es muy completo. Por una parte está las huellas de Ana y de sus grabaciones. Y la emoción que Ana tenía cuando nos encontramos. Ana y yo nos encontramos en el estudio de la tradición sefardí infantil. Y que tuve el honor y el placer de que escribió para mi libro de la tradición infantil sefardí un estudio crítico inteligente, profundo, delicioso. Bueno, ya no sé más qué decir porque, bueno, es Ana, así que no hay que explicar mucho más el modo de ella repetir las cosas tan especiales. Pero como ella se emocionaba cuando encontraba que los sefardíes decían y aquí lo tienes tú también, está también el libro, por aquí, de retaíla sobre los dedos de la mano. Cuando veía que los sefardíes decían algo muy semejante, este compró pan, este dice esto, los sefardíes dicen que va a robar, dice, no robes, que se enoja el padre o el maestro. Pero, es decir, la semejanza a ella le emocionó mucho y a mí por mi parte también irlo descubriendo en la tradición hispánica. Y cuando encuentro aquí, y eso es lo bonito, lo interesante, cuando dos investigadores, a pesar de que no hacer una colaboración simultánea, en cierta manera habéis ido de la mano. Una mano maquinada, pero claro. Entonces, si aparece el romance del seductor de su hermana, Manuel Itamar, con el rey moro que tenía un hijo que Tapillo se llamaba, y está la versión de Ana Pellegrini y la versión que recogieron más tarde José Manuel y su grupo, y es lo mismo que cantan los sefardíes en Tetuán y Tánger. Así que es muy envolvente. Ahora, me gustó mucho en el libro las introducciones que ha hecho José Manuel, porque como él dice, nos presenta la siciliana de antes, ¿no? Y lo dice muy bonito, que resuma más o menos lo que habrás dicho ahora. Dice, ese modo de vida, esa distribución del trabajo, ese transcurrir del tiempo guiado por las estaciones, esa forma de entretener el ocio, es en fin lo que sustentó las formas musicales y la tradición oral de una siciliana que fue la de entonces. Y lo que me ha gustado mucho, y le agradezco mucho, porque es un trabajo de hormiga, un trabajo minucioso, de buscar fuentes, de rebuscar quién ha escrito algo sobre, quién visitó, quién esto, y más aún la recoger de boca de la gente sus impresiones, sus opiniones sobre las cosas, y lo que me ha gustado, porque yo también el último lo hago también, que es citar de la boca de la gente, es decir, tal como la gente lo va diciendo, aparece aquí en el libro en cursiva, y eso me da mucha vida. Realmente dice así, pero para seguir esas huellas y entrar por sus vericuetos, utilizaré no tanto lo escrito por cronistas oficiales y estudiosos del pasado, como los muchísimos testimonios orales que fui recogiendo en mis entrevistas con los amables aguanosos, que siempre de buen grado respondieron a mis preguntas. Y la descripción está preciosa. Las casas inmaculadas de la población bajan en cascada, como las canalizaciones subterráneas que antaño corrían bajo ellas. Bueno, es una delicia este libro, y lo que podemos, los amos de la tradición oral, solo agradecer
a Ana la idea, a Graciela era su enamoramiento de Frigiliana, porque como parece ser, ese fue el principio de la cosa. El haber estado atenta que donde ella estaba, alguien cantaba, algo decía, y había que anotarlo, había que preservarlo. Y ese fue un principio. Y luego la complexión y la estructuración de todo lo que ella había recogido y con la labor de José Manuel, la verdad, de parte de todos nosotros, muchas gracias. Gracias. Ahora la profesora. Bueno, pues primero agradezco a Graciela y a José Manuel que me hayan invitado a presentar este libro, que realmente es valioso, placentero, y viene una vez más a completar nuestro conocimiento no sobre el romancero, sino que la tradición oral. Es decir, que en el libro José Manuel divide las 294 entradas, 294 versiones, ya no solo de romances, ¿verdad? De romances en realidad solo tiene, no digo solo tiene 68 temas, sí, que es muchísimo, y tiene romances, canciones y lírica, tiene tabla de rimas infantiles y tabla de conjuntos y oraciones. Desgraciadamente yo desconozco todo esto, ¿verdad? Solo voy a hablar de lo que yo sé, que es el romancero, y la importancia que para mí tiene el romancero en su libro, ¿verdad? Como digo, de los 294 temas de entradas que tiene, 68 son de romance, de los cuales 44 los recogió Chema en sus idas a Siciliana. ¿Por qué me parece importante este repertorio? Bueno, por varias cosas, y voy a ser muy rápida. Primero, porque son 68 temas de un solo pueblo. En segundo lugar, creo que es por lo que cuenta Chema, creo que es un repertorio exhaustivo. Creo que allí no quedó nadie sin que Chema le haya sacado lo que tenía. Eso no es cierto. A ver, es que es un repertorio como era un canto colectivo. Eso es una de las cosas que me parece interesante. Toda la gente sabía todo, más o menos. Siempre había quien iba tocando la zambomba por delante. Porque, perdona, eso es una característica muy importante. Allí la zambomba era un instrumento de verano, para cantar en grupo. Entonces, claro, no es como cuando estamos acostumbrados en Castilla o en el norte, que una señora canta y otra canta otro y otra canta... Aquí es que todo el mundo conoce el repertorio, unos perfectamente y otros lo siguen, pero es un repertorio colectivo. Sí, efectivamente es una de las cosas que me parecía interesante de hacer notar del repertorio de Frigiliana, que es un canto, el romancero es un canto individual y doméstico, normalmente. Pero parece ser que en este Pero pueblo... yo no sé si en Andalucía, porque a mí me han hablado que las fiestas, allá y todo eso, es un canto colectivo, o sea, que la gente quiere. Sí, pero es un determinado repertorio. Claro. Pero es que aquí todo. No, es que Aquí todo. la zambomba era de verano, entonces se reunían los que quedaban en el pueblo en las plazuelas y los que se iban a los cortijos, que a ver, los cortijos en esta zona no es un cortijo de Sevilla, es la casita de campo que tiene cada familia de 2 habitaciones. Entonces están dispersas, una está a 2 kilómetros del pueblo, otra 1, otra 3, otra 5, entonces se juntaban en puntos intermedios. ¿Cuándo? Es que pasaban desde... No, lo que te pregunto es, ¿hasta cuándo ha funcionado? Hasta 1980. Hasta que llegó Ana. Cuando llegó Ana... No, todavía hay informantes que le dicen, Rita le dice, pues nosotros, cuando empieza a verme a la uva, yo lo voy a cortar hasta los santos.
Y entonces, allí la diversión era tocar la zambomba y decían, bueno, nos juntamos en tal llano. Y allí se pasaban a lo mejor desde las 8 de la noche hasta las 3 o las 4 de la mañana, bailando a la rueda y cantando con la zambomba. Eso lo he comprobado en varios pueblos más de la zona, Torrox, Cómpeta, bueno, como en unos 10 pueblos de ahí, ese uso de verano. ¿Con la limonada? Todavía hubo unos años en que celebraban la Candelaria. Sí, sí. Con las hogueras. En septiembre, ¿no? Digo, después de que fue años. Bueno, voy a seguir con lo mío. Vamos a ver por qué es importante el repertorio de Frigiliana, me parece a mí, y cuál es lo más llamativo, digamos que, bueno, una de las cosas que me llamó la atención precisamente fue eso, que fuera un canto colectivo y que fuera un canto acompañado de un instrumento como la zambomba, porque normalmente el romancero se canta a capela. Entonces, que no se canta con instrumentos normalmente. Hay muchos sitios, sobre todo Chema, que va con su instrumento, con la pandereta, con todo, pues se une a ellos y muchas veces pues se puede coger así. De todos los temas que existen en Frigiliana, hay un contingente importante de romances tradicionales antiguos. Entre ellos pues tenemos Conde Claros, ¿verdad? La historia de Conde Claros, la historia de Gerineto, que además, como todas las versiones de Andalucía, bueno, como todas, como la traducción andaluza, se une a otro romance que es el de la condesita, ¿verdad? Que va a buscar a su marido, que se ha ido y no ha vuelto, ¿verdad? Y se cantan unidos. Generalmente la tradición andaluza se cantan unidos y aparece así en Frigiliana. Luego tenemos Prisionero, la historia del prisionero. Tenemos La doncella guerrera, en que es importante esta versión de Frigiliana porque La doncella guerrera es hay una versión que se llama Pungata, porque es siempre igual, con la misma música y la letra que se extiende, que ha ido comiendo las otras versiones, sin embargo en Frigiliana conserva lo que se llaman las pruebas de Don Marcos, ¿verdad? Que voy a ver si encuentro rápidamente. Que le lleve a la abuela, que le lleve a la... Sí, ¿verdad? Dice, bueno, el caballero, para saber si la doncella, en realidad él sospecha que es una mujer, ¿verdad? Y entonces le pregunta, le pide consejo a su madre, y dice, ¿cómo hago yo para saber si es hombre o mujer? Dice, pues hazle una serie de pruebas para ver si actúa como femenino. Y ella es muy lista, y en vez de actuar como femenino, reafirma su masculinidad, ¿verdad? Y entonces, efectivamente, en Frigiliana se ha mantenido, que es ya raro, ya solo en el norte y no en todo el norte, porque la vulgata se ha ido comiendo, ¿verdad? Todo esta prueba, y dice, entonces fue cuando el rey reconoció que el caballero Don Marcos es hembra, que no es varón. Marecita de mi alma, ay que me muero de amor, que el caballero Don Marcos es hembra, que no es varón. Convídalo, hijo mío, a correr contigo un día, que si ella fuera mujer, al punto se cansaría. Toditos los caballeros, todos al punto se cansaron, y el caballero Don Marcos no ha corrido, y ha volado. Marecita de mi alma, ay que me muero de amor, que el caballero Don Marcos es hembra, que no es varón. Convídalo, hijo mío, a comprar contigo un día, que si ella fuera mujer, a la seda tiraría. Toditos los caballeros a la seda se tiraron, y el caballero Don Marcos un puñal se ha comprado. Marecita de mi alma, ay que me muero de amor, que el caballero Don Marcos es hembra, que no es varón. Convídalo, hija mío, a sentar contigo un día, que si ella fuera mujer, en bajo se sentaría. Toditos los caballeros en bajo se sentaron, y el caballero Don Marcos se ha sentado en los más altos. Marecita de mi alma, ay que me muero de amor, que el caballero Don Marcos es hembra, que no es varón. Convídalo, hijo mío, a coger manzana un día, que si ella fuera mujer, los bolsillos llenaría. Toditos los caballeros los bolsillos se llenaron, y el caballero Don Marcos 3 sentaría en la mano.
Marecita de mi alma, ay que me muero de amor. El caballero de un Marcos es hembra que no es varón. Convídalo, hijo mío, a bañar contigo un día, que si ella fuera mujer, nunca se desnudaría. Toditos los caballeros al punto se desnudaron. El caballero de un Marcos se descubría llorando. He recibido una carta de mi hermana la mayor, está mi padre muy malo y le van a dar a Dios. Entonces ella ya no puede escabullirse, ¿verdad? Y quiero hacer notar que de todas las pruebas, no sé, me parece a mí que hay algunas que no las había escuchado nunca, no sé, Ana, tú sí. Alguna no me suena, pero estoy ahora... Puede ser una creación. Se perdía hay algunas, pero la manzana... La de las tres manzanas, que no la había oído. Creo que sí. Sí, la había. Otra espera, vamos. Y la de los rocíos, que se ha sentado en alto, esa no. Y Pero yo no me sé como todas las versiones. lo bueno es que Menos como el ahora. romancero tiene las peculiaridades y el pueblo puede haber creado perfectamente. Esta versión siciliana, como digo, y ya pues la tenemos, como la tenemos aquí, y la de la Ana y el tema. Tenemos las señas del esposo, tenemos el pintado contaminado con una versión muy antigua, que está en Canciones de Romances, de 1850. Tenemos, ¿qué más? De los romances caballerescos, pues tenemos La mala suegra, La casada de las tierras. La Silvana. Sí, todavía no he llegado ahí, espérate un momento. Sí, Silvana, y los romances, estos romances de incesto, en los cuales se nota una característica también del romancero de Siciliana, que es el fenómeno del tabú lingüístico. Es decir, que cuando había una palabra como preñada, pues la reemplazaba por malvada. O cuando había un tema escabroso, ¿verdad?, lo cambiaban, que es una cosa bastante típica del romancero, pero no de todas las tradiciones, pero aquí es especialmente notable, ¿verdad? El tema del tabú lingüístico. Bueno, ¿qué otra cosa? Tenemos La dama y el pastor, que es una de las más antiguas y conocidas que hay. También una de las características del romancero me parece es que hay muchos romances hexasilábicos. El romancero siempre está formado por 8 sílabas más 8 sílabas, que es 6 sílabas, ¿verdad? Y en Siciliana me parece que le gustaba mucho, no sé si es por la música. Es que muchos eran para la rueda, es más fácil. pero para la rueda de mayores. Porque el ritmo de esa sílaba es mucho más rápido. Por ejemplo, La muerte ocultada, que es un romance que se conoce por toda Europa, que viene de Escandinavia, que ha bajado, ¿verdad?, hasta España, y que es preliterario, que está en hexasílabos. Por ejemplo, ya viene don Pedro de la guerra herido, que viene que vuela por ver a su hijo, donde está mi madre, le da un abrazo, por si acaso murió, se muere en sus brazos, ¿verdad? El ritmo es mucho más rápido. Yo supongo que será, aparte de que es hexasilábico de entrada, pero se presta mucho para las canciones de rueda, para saltar a la comba, ¿no? También, como estas perezas, las enfermedades, ¿qué otro quería decirles algo aquí? Aquí está la infanta parida, que es la infanta preñada. Dice, en el palacio del rey hay una hierba malvada, y todo el que la pisara se quedaría malvada. Y él se quedaría preñada. Hizo la hija del rey y ella fue la desgloriada. Como era hija del rey, 4 médicos la mataban. Lo que pasa es que ahí había una... vamos a ver, claro, el romancero, como en toda la tradición oral, tiene que ser algo intergeneracional. Entonces, claro, por ejemplo, cuando estaban cosiendo, las que cantaban eran las madres, porque cuando estaban las hijas, de alguna manera censuraban algo que las hijas se sabían de memoria, que no era así. Entonces,
por ejemplo, pues para grabar eso, decían, pero como lo cantábamos nosotros, la madre. Y claro, entonces yo decía, no, ustedes cántenlo como es que ellas decían preñada, pero si estábamos la muchacha, se quedaba malvada. Y nosotros sabíamos que era preñada, porque lo sabíamos. Aunque antes nos casábamos sin saber nada, pero esa letra la sabíamos. Y entonces era esa falsa, bueno, lo de toda la vida, ¿no? O sea, esa falsa hipocresía de... La hipocresía no falsa. Claro, o sea, Carmela se paseaba por una sala adelante con los dolores del parto que el corazón se la parte, y luego todo el argumento te va contando cómo da luz, cómo se desangra, pero sin embargo las decían con un dolor de cabeza que el corazón se me parte. Y claro, y ellas comentan, ya ves tú el dolor de cabeza lo que es. Pero claro, lo tienen aprendido así y lo reproducen así, aunque sepan que no era así. Y la de Santa Iria también, no me acuerdo, la de Santa Elena, también tiene... Ah, esa es que eran 3 hermanas que raptan a una y tal, y entonces cuando lo de las niñas de Alcácer, dice, esta la dejamos ya. Ya dice, no estaba bueno. Claro, pero en vez de decir que la viola, esto, dice, le hace una pregunta, ¿cómo se llama? Dice, me llamo Elena, y a partir de ahí en mi casa desgraciada. Pero no dicen, ¿verdad?, sobre esto que pasa. Bueno, en resumen, el libro aporta muchísimas cosas, y una de las cosas que me gusta también es que como es un libro que, bueno, nos puede servir a los investigadores, por supuesto, pero el Chema ha querido, yo creo que también gana, ¿verdad?, que lo leyera todo el mundo. Entonces ha puesto al principio de cada romance una pequeña historia diciendo de dónde viene, su dispersión geográfica, y también a mí, que me parece eso muy aventurado, José Manuel, que intentaban decir los cantores cómo interpretaban el romance los cantores, ¿verdad? Bueno, pero yo intento aportar la visión que ellos tienen. Sí, no, bueno, pero ellos tienen como las aves. Hablando con ellos. ¿Hasta qué punto se puede saber realmente yo lo pongo, qué es lo que quieren decir? Vamos a ver, yo lo pongo cuando ellos me comentan lo que significa para ellos esa historia, porque es que yo a veces pienso, nosotros nos hacemos nuestra película porque esto viene de una fábula griega, viene de tal, viene de cual, pero ellos no lo cantan porque venga de una fábula griega, lo cantan porque les inspira tal o cual sentimiento. Por ejemplo, hay otra censura que funciona más que aquella de las madres, funciona todavía cuando tú vas a preguntar. Entonces, yo pregunto, por ejemplo, el Blancaflor y Filomena, que es un romance que una madre acaba matando al niño que malpare y dándoselo de comer al marido. Entonces, ese es muy bonito, pero tiene muy mala sombra. Ese no. Muy bonito. No, es muy bonito los versos y la melodía y tal, pero es muy evidente que a ellos les parece una historia desagradable. Y entonces la han apartado. Entonces yo creo que eso también es algo a poner. Bueno, eso es importantísimo, porque no sabemos, cada pueblo o cada zona tiene su propio repertorio y no se sabe por qué han escogido unos romances y por qué no otros. Yo recuerdo uno de los primeros romances que recogí, que fue La muerte del príncipe Don Juan, el hijo de los reyes católicos, ¿verdad? Y no se lo sabía nadie más que una señora que había perdido a su hijo. Entonces había sobrevivido en esa persona por ese motivo, porque en el pueblo no lo conocían, él ya se había olvidado. Entonces las razones por y ella lo guardó, lo reavivó. Exactamente, pues, por su situación personal. Yo creo que sí, que efectivamente es importantísimo saber, porque normalmente no sabemos por qué, igual que no sabemos por qué unas palabras se eligen y sobreviven y otras se mueren, ¿verdad? Bueno, lo sabemos y lo investigamos, pero así a primera vista no, es importante saberlo, claro que sí, ¿verdad? Entonces, volviendo al anterior, creo que esa
lo que José Manuel pone al principio de cada romance con esa pequeña información, cuando se sabe, es muy importante y ha supuesto una investigación bastante grande, un trabajo de investigación profundo. Por ejemplo, no sé, la misma Blanca Flor y Filomena, ¿verdad? Que es la fábula de quién era, ya no me acuerdo, y Filomela, ¿verdad? La que se convirtió en ruiseñor luego, que sale en la metamorfosis de Ovidio, ¿verdad? Entonces, pues es impresionante ver cómo ha llegado hasta ahora, se conserva el nombre Filomena por la homonimia un poco, ¿verdad? Filomela, ¿verdad? Y el pensar que viene desde tan lejos es una cosa que puede ayudar y que es interesante, me parece a mí, ¿verdad? Y entonces ha hecho unas investigaciones bastante grandes, ¿verdad? Y dice cuando aparece Cristo, si está en el Cancionero de Londres, si, como pasa con el pintado, ha habido una contrafacta, por ejemplo, a donde va Alfonso XII, en realidad es el romance del pintado y la aparición de la enamorada muerta que se ha convertido en ese tan conocido, ¿verdad? Bueno, pues en resumen, creo que es una gran aportación, por una parte, y por otro lado, pues es cumplir ese proyecto que tenía Ana Pellegrini sobre ese pueblo que la encandiló, ¿verdad? Siciliana, y a la que ella le hubiera querido dedicar realmente un libro. Ahora está el libro y yo creo que ella estaría muy feliz de tener. Yo quería agregar una cosa sobre el de antes, y que Chema ahora comentó diciendo que la gente del pueblo ahora ha decidido reunirse una vez por semana para cantar. Y yo que vengo también de la educación, musical, pero educación, y Ana, por supuesto. Entonces, tanto ella como yo estábamos hoy muy contentos de que por una vez el investigador da algo, regala al pueblo esa posibilidad de reavivar una tradición y a lo mejor aguantó una generación más, a lo mejor los jóvenes, a lo mejor van a ir en las escuelas, a lo mejor... Pero por lo menos va a quedar en el oído de una generación que no lo había oído. Exacto, así que en eso agradecidísimo. No, yo en primer lugar, aunque estoy sentada en la silla de acá, no me puedo callar. Y deciros que, aunque parece que aquí se han dicho cosas así por encima, hemos estado en una sesión teórica sobre la tradición oral que yo hacía mucho tiempo, por mi situación en este momento en la universidad, catedrática, emérita, lo que quieras, pero el romancero lo tengo orillado, como dicen. Pero él te está esperando para que vengas. No, quiero decir varias cosas. En primer lugar, creo que tanto Sol como yo como Susana, de todos los que estamos aquí, no sé si hay algún loco como nosotros que se ha dedicado a esto, sabemos el trabajo que tiene el teatro escénico. Es una trabajera de una cantidad de horas, una cantidad de dudas, para poner aquel hueco, para volver a oír, es la locura, o sea, es impresionante. En segundo lugar, decir que, como decía Flor, el repertorio es muy bueno, es decir, a lo mejor estoy equivocada, sabéis vosotros más, yo defiendo también mucho la tradición del norte, pero en el norte no son cantores, y en cuanto uno pasa la línea de Extremadura, Andalucía, la tendencia es que a la gente le gusta cantar, y eso está manteniendo una pureza en unas versiones que a lo mejor no son las del siglo XVI, pero como conservación y como buenas son mejores, porque es que a la gente le gusta cantar. Y en el norte yo no he notado, yo el sur no lo he investigado apenas, pero a la gente le gusta cantar, disfruta cantar. Aunque te digan es que se ha muerto mi madre y por señora, mi luto, cuánto lo siento desde hace 40 años, que es lo típico, que ya no canta porque se les ha muerto. Yo lo único que quiero decir de esto es que
Chema decía, y estamos hablando aquí del final de la tradición y de tal. En Frigiliana nunca se va a acabar la tradición, porque gracias al arranque de Ana hay este libro. Y lo que será difícil, y a mí eso me plantea problemas, es que los cantores no vayan al libro, si es lo lógico. Es decir, ellos, me lo podéis discutir, ahora estamos hablando de un problema teórico muy complicado. Es decir, ellos saben sus romances, esos romances están ahí exactamente igual que ellos lo saben. Si se les olvida algo o quieren volver a ello, lo lógico es que gracias a la idea de Ana y a tu trabajo inmenso, eso no se va a acabar nunca, porque está en un libro. Yo he visto en pueblos una señora que me decía, como tengo el libro de la maestra del pueblo que puso nuestros romances, en invierno me los leo y le pongo música. Es decir, la idea del romancero vivo en un sitio de esas características a mí me parece muy difícil, porque yo iría al libro. ¿Por qué no van ahí, Chema? Pero es su tradición. Sí, no, además lo que yo creo que sí que ha muerto Ahí es está, la ahí recreación. está. Nunca se va a morir. Es la variación, dice, sí. Eso ha muerto completamente. O sea, Pero eso no es frigiliana, no, sino claro. en términos generales. Claro, entonces... La idea que yo tengo de romancero ahora no es que se ha muerto, es que se ha fosilizado. Sí. Y eso le estoy dando muchas vueltas últimamente. Iba a ir a Argentina y ese era mi trabajo, porque no cambia. Pero gracias a la idea de Ana y a tu trabajo, ya no tenemos que hablar de que la tradición de frigiliana se va a acabar, no se va a acabar nunca, va a ser eterna. Bueno, va a depender Cuando desaparezca el libro. también del desinterés de la gente joven, que es total. O sea, a lo mejor no sé cuántos jóvenes habrá en Frigiliana, gente de menos de 35 años, puede haber 200 personas, pues probablemente esto le interesará a 5. Sí, pero está ahí. Pero está ahí. Manda, Eso es. No. De la edad de 70, 80, todo el mundo sabe algo, todo el mundo, porque cuando cantaban, estaban los que cantaban muy bien, tenían muy buena memoria, y luego estaban los que coreaban todo, porque lo tenían aquí. Pero es que ahora no saben nada, nada. Yo cuando... ¿Cuántos habitantes? 2.500. 2.500. Mira, las mejores informantes, sus hijos no saben nada. Ni sabrán que sus madres saben nada. Lo iban descubriendo cuando... Eso Y a lo mejor esto les da... Pero en el apero había varios jóvenes, nosotros que buscábamos escuchar a sus madres. Claro, pero ¿por qué iban a actuar? Y decían, bueno, mi madre no sabe nada de eso. Y digo, pero tú conociste a tu madre cuando los 30 años antes o los 20 años antes de darte a luz. Si en esos 20 años podía haberse aprendido todo el romancero. Pero ellos los hijos no sabían. ya te digo, yo creo que primero me ha dejado muy impresionado, como decía Flor, el repertorio. El repertorio es muy bueno y claro, tiene la labor de un día y otro día y otro día para perfeccionar esas versiones, que ese es el fallo en otras ocasiones, ¿no? Que has vuelto al mismo informante y hasta que algún verso que se le ha olvidado, claro, las versiones están estupendas, o sea, maravillosas. Y luego, ¿qué más? Y con Quiero decir, música, ¿qué más nos da ya que aprenda uno de 20 años? Si es que está ahí. Si es que, gracias a que Ana empezó y Chema terminó, está ahí toda la tradición por lo que estáis Y diciendo. además hemos notado que la gente de 20 no, pero los de 40 y para arriba hemos encontrado varios sitios que se reúnen las mujeres de 40 y cantan y Pero tratan de es recordar. lógico que no se reúnan ahora sí, es que la gente tiene otros intereses y se Sí, va al pero- pueblo de al lado a las discotecas, es que los no Los de se 20, sí. Pero Si es que nadie quita la televisión, pero si a mí me fascina cuando voy a grabar a alguien y están cantando y cuando llevo un cuarto de hora cantando digo, ¿le importaría quitar la televisión? Y dicen, ¡uy, es verdad la televisión! No les molesta. Se ha integrado de una manera en el ruido doméstico y yo estoy pensando que se hunda la televisión, que se funda, que se funda. Es que yo creo
que no, lo has explicado muy bien. Yo creo que no es una cuestión de tiempo dedicado a una cosa. No. El tiempo del canto, el tiempo de las reuniones, los inviernos duros, cuando no había nada que hacer en el campo, no tenían nada que hacer. Y entonces se reunían y hacían y todo lo que sea. Y ahora tienes la tele. Claro, es que el ecosistema del romancero... Es la realidad, no es que no quieran cantar, es que Es otra cosa. Han perdido el tiempo. es que no hay esos espacios, los inviernos, sobre todo en el norte, en que o cantaba romances, o contaba cuentos, o contaba chismes, o no tenían ni nada que hacer. Sí, pero si me permitís, Claro. así como en otros países todo esto es algo que se valora mucho, porque es la tradición de una cultura de un pueblo. En el nuestro es que todo eso durante años nos han estado machacando como que eso no era importante, como que eso no era esencial, como que eso era pues de los paletos de los pueblos, que no, que eso no. Pero en otros países que eso no era lo moderno. eso se perdió en el siglo XIX, O sea, ahora lo valoran mucho, ahora, porque lo tienen recogido en los tomos de... Pero en su día desapareció porque nadie lo valoraba. Claro. Pero está ahí, como decía Ana antes, eso ya está ahí. Bueno, luego está ahí. y aquí Luego también está- No, sí, también. Aquí Y también nosotros está. también tenemos algo. Pero es verdad que tenemos varias generaciones que nos machacaron con que eso no era importante. Pues yo no estaría tan de acuerdo contigo que nos machacaron, sino simplemente que lo ignoraron. Es decir, no se estudia en las secundarias, salvo que haya un maestro interesado en que los chavales recojan. Y en la universidad es un tema que no existe. O sea, uno estudia el romancero del 16, porque está impreso en unos pliegos muy elegantes. Pero esto, bueno, cuando Flor y yo hablamos de este asunto, los alumnos se quedan diciendo, pero eso existe. O sea, más que desprecio, yo diría que Pero no existe. porque vuestros alumnos, los de la universidad o los de hace 20 años, cuando también empezabais vosotros o 30 a dar clases, esos alumnos ya lo tenían como perdido. Porque yo recuerdo con Ana, cuando yo conocí a Ana, que fue en los años 70, que empezamos a recopilar las maestras, nos reuníamos con Ana y primero recopilábamos lo que nosotros teníamos dentro. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que era la primera vez que alguien empezaba a valorar que aquellas canciones o de Alcázar de San Juan o de tal pueblo de Segovia o de tal o tal, que eso era esencial y que eso es literatura y que con ellas luego podíamos acercarnos a otros poetas, pero que lo primero que teníamos que hacer era sacar de nuestros alumnos eso que estaba dentro de ellos, porque es lo que hemos mamado todos. Y a nosotros nos lo cortaron porque eso no era importante. Me vas a permitir, porque es que me ha venido a la cabeza, yo creo que es el caso de mi padre, lo que está diciendo recuerda cómo se descubrió el romancero tradicional en Castilla. Cuando se casa, no sé si sabe la anécdota, cuando se casa Menéndez Pidal, no se le ocurre otra peregrina idea que montar a su señora en burro, irse a recorrer el camino del poema del Cid. Y aunque se ha tergiversado de una manera terrible, hemos visto la nota de doña María Goyri de cómo se descubre la historia. Y entonces que mientras don Ramón está mirando un eclipse de sol para comprobarlo de no sé qué, para comprobarlo del poema, doña María Goyri, su mujer, hace exactamente lo que nosotros hacíamos, que fue ponerse a cantar lo que ella sabía. No, pero se puso a hacer la cama con una... Se puso a cantar lo que ella sabía. Y una señora que estaba haciendo la cama con ella, pues salió. Exactamente lo mismo. Y eso fue en 1900. Luego, el romancero es... Yo diría que incluso Menéndez Pidal, al romancero de la tradición moderna, no lo valoraba como el romancero antiguo.
hasta, y yo diría que ahí es el profesor Benichou, en los años 70, 60 y tantos, que dice, oiga, que aquí la gente esta rural que tú decías hace poesía igual que los antiguos. Y ahí es donde se empieza a revelar. No, para él interesaba fundamentalmente para la biología y para sus crónicas, para demostrar Don Ramón. Ah, Don Ramón. el moderno. Y todavía cuando lees a Don Ramón te das cuenta que se fascina con los romances de López Vega y que habla de los estos, de los informantes. Bueno, resumen, yo creo que mi opinión es que nunca se va a acabar el romancero en Frigiliana, porque ya está aquí y esto no se va a acabar, salvo que queméis todo, que no parezca esto, que no es el caso. Y que ella tiene toda la razón. Claro que tienes toda la razón. No, pero no fue, y ella también, porque no fue un machaque, fue indiferencia que te da. Sí, fue más indiferencia que machaque. Y Graciela yo conocí a Ana antes de las encuestas, antes del 80, que apareció por el seminario, no sé por qué ni para. Pero yo la conocía. Bueno, A buscar Chicos, gracias. Sí, para que veáis cómo cantan esta gente. Hay una pequeña grabación de la fe. ¿Te has traído todo? Todo no, imposible. Es un pequeño. Ya, pero no, ¿qué habíais elegido lo que cantar? Sí, trocitos que ahora no sé, lo tendrán que pasar así que nosotros nos podemos retirar. Ahora. Aquí hay una silla, ¿eh? Es muy costoso. Sí, mira, Sí, sí, sí. A ver, mucho cuidado con esto. Cautiva